sabía que la noche prometía ser larga desde el momento en que puse un pie en esa habitación demasiado luminosa para el peso que llevaba mi corazón. La música resonaba vibrantemente, risas falsamente naturales flotaban en el aire, pero para mí todo era una cacofonía insoportable. Había ensayado ese momento innumerables veces, repasado cada palabra que diría, pero nada podría haberme preparado para la explosión que estaba a punto de desatar. Ella estaba allí, al otro lado de la habitación, sonriendo con tanta naturalidad, tan calculada. Mi mente gritaba mientras mi terco corazón insistía en romperse una vez más. Mientras cruzaba la habitación, cada paso parecía resonar más fuerte que el sonido de los violines. Me sudaban las manos, pero sostenía con fuerza la copa de vino, que era más una excusa para mantener el control que un trago para relajarme. Me detuve a su lado, sintiendo su sorpresa cuando notó mi presencia. Sus ojos, que siempre me habían parecido tan genuinos, ahora parecían asustados. Lo sé todo, fue todo lo que salió de mi boca inicialmente. La sentencia sonó como una sentencia de muerte. El mundo pareció detenerse por un momento mientras el significado de esas palabras tomaba forma en su rostro. Su sonrisa se congeló y, por una fracción de segundo, pude ver el terror invadirla antes de que recuperara la compostura. ¿Todo sobre qué? ¿De qué estás hablando?, respondió ella con un tono que oscilaba entre el shock y la negación. Pero ya no me era posible permanecer en silencio. Vamos a divorciarnos, continué, con una firmeza que incluso me sorprendió a mí. El tono agudo de mi voz resonó como una navaja cortando el aire. Ella se rió nerviosamente, tratando de desviarlo, de convertirlo en una broma. Tienes que estar bromeando. Esto es ridículo. ¿Quién te llenó la cabeza con estas tonterías? Pero allí, delante de todos, las máscaras empezaron a caer. Su negación se convirtió en desesperación mientras mantenía mi mirada fija en la de ella, como si esperara la confirmación de algo que ya sabían que era cierto. Tengo pruebas, dije, y el silencio entre nosotros fue ensordecedor. Fue en este punto que todo empezó a desmoronarse. Su patético intento de culpar a otras personas, de crear mentiras aún mayores, solo reforzó la verdad que ya llevaba conmigo. No se trataba solo de la traición en sí, sino de cada pequeño detalle, cada momento que había sido deliberadamente oculto. ¿El amante? Sabía quién era. La ironía era insoportable. No era un extraño, sino un hombre cualquiera. Era alguien lo suficientemente cercano como para hacer que todo fuera aún más repulsivo. Un rostro familiar que ahora estaba grabado a fuego en mi mente como símbolo de todo lo que estaba mal. Las noches de insomnio cuando decía que trabajaba hasta tarde, las sonrisas vagas cuando le preguntaba sobre su día, la forma en que escondía su teléfono celular como si fuera un tesoro. Todas esas pequeñas cosas que había ignorado o que me había explicado como paranoia ahora gritaban verdades ineludibles. Había confiado en ella, compartido mi vida, mis sueños, mis vulnerabilidades, y ella lo había destruido todo por nada más que un placer fugaz y egoísta. Y supe que ella no estaba sola en esta culpa. Él, el amante, había conspirado con ella, como si los dos fueran protagonistas de algún romance barato. Sabía que ella estaba casada, sabía que había una familia involucrada, pero no parecía importar. Ahora, mientras ella seguía intentando justificar lo injustificable, supe que ambos tendrían que afrontar las consecuencias de las decisiones que tomaron. Las voces alrededor del salón comenzaron a sonar como un zumbido distante. La gente se dio cuenta. ¿Cómo es posible que no se dieran cuenta? Podía sentir las miradas curiosas, los susurros, los juicios. Pero ya nada de eso importaba. Ya no me preocupaba lo que pensarían de mí, lo que dirían de lo que estaba pasando. Mi vida había cambiado para siempre y ahora estaba decidido a no dejar que se salieran con la suya con esta traición. ¿Realmente pensaste que nunca lo descubriría?, pregunté, mi voz ahora era tan fría como el hielo. Ella no respondió de inmediato, pero la forma en que sus ojos se movían, buscando una salida, reveló más de lo que las palabras podrían decir. Y fue allí, en ese momento, que me di cuenta de que esta batalla ya no se trataba solo de salvar mi dignidad. Se trataba de exponer la verdad, de asegurar que ellos, que se reían de mi confianza y jugaban con mis sentimientos, pagaran por cada elección que hacían. Podía sentir la tensión creciendo entre nosotros. Intentó negarlo, retroceder, cambiar la situación.
pero ya era demasiado tarde para eso. Ella lo sabía, yo lo sabía. No había vuelta atrás. Me aseguraré de que usted y él comprendan lo que significa destruir una vida. Fue todo lo que dije antes de darme vuelta y salir de la habitación, sintiendo los ojos ardiendo en mi espalda. La historia no terminaría ahí, por supuesto. Esa fue solo la primera pieza del rompecabezas que se estaba armando. Tenía más cartas que jugar, más verdades que revelar y sabía que el impacto sería devastador. Lo que no sabía todavía era que más podría salir a la luz, que descubriría a medida que profundizara en la traición que ella había ocultado con tanto cuidado. Pero estaba seguro de una cosa, lo que viniera después, sería algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Bienvenidos a nuestro canal, donde la traición nunca encuentra justificación. Aquí contamos historias de ficción que revelan el impacto devastador de la infidelidad, mostrando cómo destruye vidas y relaciones. Nuestro objetivo es dejar un mensaje claro: cada acción tiene consecuencias y la lealtad es la base de cualquier relación verdadera. Prepárate para una narrativa impactante, llena de emociones intensas y lecciones inolvidables. Siéntate y disfruta de la historia. El sonido de los cubiertos resonó en la cocina impecablemente organizada mientras Isen ajustaba los detalles finales de la cena. Siempre le gustó la precisión en todo lo que hacía, desde la forma en que organizaba su rutina en el trabajo hasta el meticuloso cuidado que ponía en las comidas que preparaba. Esa noche la cena fue especial. No es que hubiera ninguna ocasión notable, sino porque Isen creía que momentos como ese, los pequeños gestos, eran fundamentales para mantener viva la llama en un matrimonio que había durado más de una década. Sonrió al pensar en Olivia, su esposa, y en cómo parecía estar más ligera en los últimos meses, más segura. Había algo nuevo en el brillo de sus ojos y le gustaba pensar que era un reflejo del amor renovado entre ellos. Olivia entró a la cocina poco después, con el cabello todavía húmedo por la ducha, vestida con un vestido casual que parecía elegido apresuradamente, pero que se ajustaba perfectamente a su cuerpo. Tenía ese aire de alguien que siempre sabía exactamente qué hacer y decir, algo que Isen había admirado desde el día que la conoció. Sentada en el mostrador, observó cómo él colocaba los platos sobre la mesa, comentando lo que había sido un día particularmente ocupado en la oficina. Isen escuchó atentamente, haciendo preguntas puntuales y mostrando el tipo de interés que hacía que Olivia se sintiera segura, incluso cuando el mundo exterior parecía caótico. Vivían en una casa acogedora, con un jardín que Isen insistía en cuidar personalmente. Para él era más que un hobby, fue casi terapéutico. Olivia solía bromear diciendo que él tenía una historia de amor con los rosales, pero en el fondo amaba la dedicación que ponía en todo lo que hacía. Eso fue lo que siempre la atrajo de él, la constancia, la solidez, la tranquilidad de saber que, pase lo que pase, Isen sería ese refugio seguro al que ella siempre podría regresar. Esa noche, después de cenar, los dos se sentaron en la sala de estar, hablando de sus planes para el fin de semana. Isen sugirió un viaje rápido al campo, algo que pudiera alejarlos del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana. Olivia sonrió, pero su mirada pareció distante por un breve momento antes de aceptar la idea. Él lo notó, pero decidió no insistir. Tal vez fuera solo cansancio, pensó. Su rutina también era pesada, con reuniones interminables y plazos que parecían acumularse. Al día siguiente se repitió la dinámica habitual. Isen se fue temprano a trabajar y dejó una nota amorosa junto a la taza de café de Olivia cuando se despertó. Ella, a su vez, pasó el día entre conexiones y tareas de oficina. Durante el almuerzo intercambió algunos mensajes con una amiga, comentando el viaje que Isen le había sugerido. Su amiga, que la conocía desde hacía años, le hizo preguntas directas, pero Olivia dio respuestas evasivas y rápidamente cambió de tema. Cuando Isen llegó a casa, encontró a Olivia distraída en la sala, mirando su teléfono celular. Rápidamente guardó el dispositivo, se levantó y lo saludó con un beso en la mejilla, algo que parecía cada vez más automático. Él la observó durante unos segundos antes de sentarse a su lado y comentar lo insoportable que había sido el tráfico ese día. Ella estuvo de acuerdo, pero pronto cambió el enfoque de la conversación y le preguntó sobre su día en el trabajo. Isen notó que aunque Olivia estaba allí, algo en ella parecía distante. No era algo que pudiera precisar con claridad, pero hubo un cambio sutil en su postura, en los gestos que antes eran naturales y ahora parecían ensayados.
Aún así, descartó estas percepciones como si fueran sus propias inseguridades y prefirió creer que todo estaba bien entre ellos. Después de todo, no veía motivos para dudarlo. Isen creía en el amor que compartían, en la vida que construían juntos, y prefería no dar espacio a pensamientos que pudieran amenazar esa creencia. Olivia, por su parte, vivía una batalla interna. Había momentos en los que quería abrirse a Isen, compartir las dudas que la atormentaban, pero algo siempre la detenía. Tal vez era el miedo a lastimarlo, o tal vez era algo más profundo que ella misma todavía no podía entender del todo. Sabía que Isen era un buen hombre, un marido devoto, pero había algo en su vida que parecía faltar, un sentimiento que crecía cada día a pesar de todos sus esfuerzos por reprimirlo. Esa semana, el ambiente en casa oscilaba entre momentos de ligereza y silencios incómodos. Isen intentaba ignorar las pequeñas desconexiones, mientras Olivia alternaba entre exagerados gestos de cariño y una introspección que él no lograba descifrar. Era como si hubiera una barrera invisible entre ellos, algo que ambos sentían pero que ninguno estaba dispuesto a afrontar. Mientras tanto, los días pasaban y Isen empezó a dedicar aún más tiempo a las tareas que lo distraían. Pasaba horas en el jardín, cuidando las plantas, organizando detalles del viaje que tenían planeado. Olivia, en cambio, pasaba más tiempo fuera de casa, justificando sus ausencias con compromisos profesionales. Cada uno, a su manera, parecía encontrar refugio en cosas que los mantenían ocupados pero no necesariamente conectados. Cuando llegó el viernes, Isen estaba ansioso por partir para el viaje. Creía que esos días lejos podrían ser una oportunidad para que los dos se reconectaran, para revivir la cercanía que parecía haberse perdido recientemente. Olivia, por otro lado, dudaba. Algo en ella parecía resistirse a la idea de pasar tanto tiempo a solas con Isen. Pero ella no quería decepcionarlo, así que aceptó, aunque su entusiasmo no fuera genuino. El viaje fue planeado cuidadosamente y Isen se aseguró de organizar cada detalle, desde el itinerario hasta las comidas que comerían juntos. Tenía la esperanza de que estos días fuera de la rutina traerían nueva energía a su relación, pero no podía evitar la sensación de que algo se estaba escapando de su control. Olivia, por su parte, parecía hacer un esfuerzo por mostrar interés, pero había momentos en los que su atención parecía estar en otra parte. Los días previos al viaje estuvieron marcados por pequeñas interacciones que parecían normales a primera vista, pero que, para Isen, comenzaron a formar un patrón que no podía ignorar. Las respuestas breves de Olivia, las miradas evitadas, los momentos en los que parecía estar atrapada en sus propios pensamientos. Empezó a sentir que tal vez había algo más detrás de todo esto, algo que aún no podía nombrar, pero que empezaba a tomar forma en su mente. Cuando finalmente llegaron a su destino, la tensión entre ellos era palpable, incluso si ninguno de los dos estaba dispuesto a admitirlo. Mientras Isen intentaba crear momentos agradables, Olivia parecía distante, como si estuviera allí físicamente. Se preguntó qué más podía hacer para recuperar la conexión que alguna vez fue tan natural entre ellos, pero no importa cuánto lo intentó, la sensación de que algo andaba mal solo creció. El viaje comenzó con el silencio llenando el espacio entre Isen y Olivia como una presencia incómoda. Conducía con una mano firmemente apoyada en el volante, mientras la otra descansaba en el reposabrazos, cambiando de vez en cuando de emisora de radio en busca de algo que rompiera la tensión. Olivia, sentada a su lado, mantenía los ojos fijos en la ventana, viendo pasar el paisaje con expresión ilegible. Era como si el viento que soplaba afuera llevara parte del peso que sentía dentro, pero no lo suficiente como para aliviar por completo el nudo que apretaba su pecho. Cuando llegaron a su destino, una pequeña casa de campo rodeada de árboles que parecían abrazar el lugar, Isen sonrió esperanzado. Creía que este entorno bucólico sería un refugio para los dos, un lugar donde podrían reconectarse y dejar atrás sus preocupaciones. Olivia salió del auto lentamente, mirando a su alrededor con aire contemplativo, pero sus pensamientos estaban lejos de ahí. Mientras Isen descargaba sus maletas y comentaba con entusiasmo las actividades que había planeado, ella se limitó a asentir, manteniendo una fachada de interés que él reconoció como falsa pero que no sabía cómo afrontar. Al principio, Isen intentó crear momentos que pudieran reavivar algo entre ellos. Preparó cenas caseras a la luz de las velas, sugirió paseos por senderos cercanos e incluso intentó iniciar conversaciones más profundas, pero todos estos intentos toparon con barreras invisibles que Olivia parecía haber erigido entre ellos. Ella estaba allí, pero no estaba presente.
Sus sonrisas eran raras y forzadas, y su mente parecía constantemente lejana, como si estuviera ocupada con algo que Isen no podía alcanzar. Una noche, mientras Olivia se encerraba en el baño más tiempo de lo habitual, Isen encontró su teléfono celular en la mesa de noche. Nunca antes había sentido la necesidad de invadir su privacidad, pero algo lo obligó a tomar el dispositivo. Su corazón latía rápido mientras miraba la pantalla en blanco, luchando contra el impulso de desbloquearla. Sabía que cruzar esa línea podría cambiarlo todo, pero la duda que lo carcomía parecía más insoportable que cualquier verdad que pudiera encontrar allí. Antes de que pudiera tomar una decisión, Olivia salió del baño y rápidamente volvió a colocar su celular en su lugar, tratando de ocultar el torbellino de emociones que lo consumía. A la mañana siguiente, Olivia dijo que necesitaba algo de tiempo a solas y le sugirió a Isen que hiciera una caminata sin ella. Él dudó, pero finalmente aceptó, creyendo que tal vez ella necesitaba espacio para procesar sus propios sentimientos. Mientras caminaba por el sendero, no podía evitar la sensación de que algo andaba profundamente mal. Cada paso se sentía pesado y el paisaje circundante, que debería haber sido estimulante, solo acentuaba la angustia que sentía. Se preguntó qué podría haber cambiado entre ellos, tratando de encontrar respuestas en los fragmentos de memoria de los últimos meses. Mientras Isen estaba fuera, Olivia aprovechó el tiempo a solas para perderse en sus pensamientos. Sabía que no podía seguir ocultando cosas por mucho más tiempo. La culpa y el miedo se mezclaron en una combinación asfixiante, y se encontró pensando en cómo había llegado todo a ese punto. Su teléfono sonó, rompiendo el silencio en la casa, y ella contestó rápidamente, susurrando palabras que nadie más que la persona al otro lado de la línea debería escuchar. Fue un diálogo tenso, interrumpido por pausas y miradas rápidas a la puerta, como si temiera que Isen pudiera aparecer en cualquier momento. Isen regresó antes de lo que Olivia esperaba y entró a la casa sin hacer ruido. Escuchó su voz apagada proveniente del dormitorio y se detuvo en el pasillo, sintiendo que su corazón se aceleraba nuevamente. Sus palabras fueron vagas, pero el tono y la urgencia de su voz fueron suficientes para confirmar lo que él temía. Se quedó allí por un momento, tratando de decidir qué hacer, antes de alejarse silenciosamente y marcharse nuevamente, como si necesitara más tiempo para procesar lo que estaba sucediendo. Esa noche, mientras los dos cenaban juntos, Isen apenas podía mantener una conversación. Olivia parecía ajena al conflicto interno que se desarrollaba dentro de él, pero en verdad, estaba igualmente consumida por sus propios pensamientos. Ambos estaban atrapados en un juego silencioso de omisión y sospecha, cada uno tratando de actuar como si nada estuviera mal pero incapaces de ocultar completamente cómo se sentían. Los días que siguieron fueron una extensión de esta tensión tácita. Isen comenzó a observar a Olivia más de cerca, notando cada pequeño gesto, cada cambio en su voz, cada momento en que parecía perderse en sus pensamientos. No quería creer lo que le decía su intuición, pero la evidencia se estaba acumulando de una manera que era imposible ignorar. La última noche del viaje, Isen decidió confrontar sutilmente a Olivia. La invitó a ver el atardecer en el porche de la casa, algo que solían hacer cuando empezaron a salir. Ella estuvo de acuerdo, pero había un nerviosismo palpable en sus movimientos. Sentados uno al lado del otro, Isen intentó iniciar una conversación sobre el futuro y le preguntó qué imaginaba para los próximos años. Olivia respondió con frases vagas, mirando hacia otro lado. Él la miró fijamente durante un largo momento antes de decir, con calma forzada, que sentía que algo había cambiado entre ellos. Ella no respondió de inmediato y el silencio que siguió fue más revelador que cualquier palabra. Cuando terminó el viaje y regresaron a casa, Isen sintió que llevaba un peso aún mayor que cuando se fueron. Sabía que necesitaba respuestas, pero también sabía que esas respuestas podrían destruir todo lo que había construido con Olivia. La noche siguiente decidió que no podía esperar más. Mientras ella se duchaba, él volvió a tomar su celular, esta vez desbloqueando la pantalla. Lo que encontró allí confirmó sus sospechas y destruyó cualquier esperanza que aún tuviera de que todo fuera solo paranoia. Los mensajes eran claros, cada palabra como una puñalada. No dejaron dudas sobre la traición, sobre la presencia de otra persona en la vida de Olivia. Isen sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies, dejándolo en caída libre. Devolvió el teléfono celular a su lugar antes de que Olivia saliera del baño,
pero la expresión de su rostro cuando ella entró a la habitación fue suficiente para hacerla darse cuenta de que algo había cambiado. Él no dijo nada esa noche, pero la forma en que la miró fue diferente, más distante, más fría. En los días siguientes, Isen comenzó a planificar en silencio sus próximos pasos. Sabía que no podía simplemente confrontarla sin estar preparado para lo que vendría después. Mientras tanto, Olivia, tal vez al darse cuenta de que algo andaba mal, comenzó a actuar de manera más afectuosa, tratando de compensar lo que sabía que estaba a punto de quedar al descubierto. Pero para Isen no había vuelta atrás. Estaba decidido a descubrir toda la verdad, incluso si eso significaba destruir todo lo que habían compartido hasta ahora. La noche se sentía pesada, como si el aire mismo llevara el peso de palabras no dichas. Isen estaba sentado en el sillón de la sala, las luces tenues proyectaban suaves sombras en las paredes, mientras Olivia, al otro lado, ajustaba el collar que seguía saliéndose de su lugar. Fue una acción casi automática, pero reveló el nerviosismo que intentaba ocultar. Él la miró en silencio, sus ojos buscando respuestas que ella no parecía dispuesta a darle. La atmósfera era tensa, cada movimiento o sonido amplificaba la sensación de que algo estaba a punto de explotar. Isen finalmente rompió el silencio, su voz baja pero firme. Necesitamos hablar, Olivia. Y esta vez, sin andar con rodeos. Dejó de jugar con el collar y miró hacia arriba para encontrarlo. El aire en su respuesta fue a la defensiva, como si ya supiera a dónde llevaría esta conversación. ¿Sobre qué? Hemos hablado mucho últimamente. Pensé que las cosas estaban volviendo a la normalidad. Sacudió la cabeza lentamente, sin apartar la mirada. ¿Normal? No, Olivia, las cosas están lejos de ser normales. Y tú lo sabes. Se puso de pie, caminó hacia la mesa y recogió un sobre que había dejado allí antes. Quería creer que todo estaba en mi cabeza, que era solo una fase, que ambos estábamos cansados. Pero luego la evidencia comenzó a acumularse y me di cuenta de que no era paranoia. Era la realidad, desnuda. Y crudo. Arrojó el sobre la mesa frente a ella, con las manos firmes a pesar del torbellino de emociones que lo abrumaba. Olivia dudó antes de tomar el sobre, sus dedos temblaban ligeramente. ¿Qué es esto, Isen? Evidencia, respondió él con una frialdad que ella nunca antes había sentido. Mensajes, registros, cosas que creías que podías ocultar pero que siempre dejan rastros. Lo sé, Olivia. Lo sé todo. Abrió el sobre con cuidado, como si temiera su contenido, y mientras leía, la sangre pareció abandonar su rostro. Todas las palabras estaban ahí, cada mensaje, cada reunión programada, cada detalle que había intentado borrar. Cerró los ojos por un momento, como si pudiera hacerlo desaparecer todo, pero cuando los volvió a abrir, Isen seguía allí, mirándola con una mezcla de dolor y determinación. ¿Seguiste mi teléfono celular?, preguntó con voz débil, casi un susurro. Eso es una invasión de la privacidad, Isen. Él se rió, pero el sonido estaba lejos de ser alegre. ¿Invasión de la privacidad? ¿En serio, Olivia? Después de todo lo que has hecho, ¿de esto me vas a acusar? Dio un paso adelante, el dolor en sus ojos ahora se mezclaba con la ira reprimida. Confié en ti. Te dediqué mi vida. Y tú destruiste todo eso, ¿por qué? ¿Por qué, Olivia? Ella abrió la boca para responder, pero las palabras no parecieron salir. Miró el sobre que tenía en las manos, los mensajes que ella misma había escrito y sintió crecer una oleada de culpa y vergüenza. No lo sé, Isen. No sé qué decir. No se suponía que fuera así. Se cruzó de brazos, esperando, exigiendo más que disculpas vacías. ¿No se suponía que fuera así? Entonces, ¿cómo se suponía que sería, Olivia? ¿Pensaste que nunca lo descubriría? ¿Que podría seguir viviendo dos vidas sin consecuencias? Finalmente encontró su voz, pero estaba llena de vacilación. Estaba confundido, Isen. Me sentí perdido. Te amo, pero faltaba algo, algo que no podía explicar. Volvió a reír, pero esta vez el sonido estaba lleno de amargura. ¿Falta algo? Entonces decidiste buscarlo con otra persona. Ahora, ¿qué encontraste, Olivia?
¿Fue suficiente? ¿Valió la pena? El silencio se instaló entre ellos una vez más, pesado e insoportable. Olivia intentó justificarse, intentó explicar lo inexplicable, pero cada palabra parecía profundizar el abismo entre ellos. Cometí un error, Isen. Un error terrible. Pero eso no significa que no te amo, que no amo lo que construimos juntos. Sacudió la cabeza, el dolor en su rostro era visible. ¿Amor? Olivia, el amor no destruye. El amor no miente, no traiciona. Lo que hiciste no fue amor. Fue egoísmo, puro y simple. Comenzó a llorar, las lágrimas corrían por su rostro mientras intentaba alcanzar a Isen. Por favor, dame la oportunidad de arreglar esto. Haré lo que sea necesario, pero no te rindas. Retrocedió, con las manos levantadas como para mantener la distancia. ¿Arreglarlo? Olivia, esto no es algo que pueda arreglarse. Es algo que destruye. Tú destruiste lo que teníamos, y no sé si hay una manera de regresar. Se giró, caminó hacia la puerta y se detuvo un momento antes de irse. Hay una cosa más que necesitas saber, Olivia. Y cuando te la diga, tal vez finalmente comprendas el impacto de lo que hiciste. No dijo nada más, abandonando la habitación y el silencio que quedó, lleno de preguntas sin respuesta. Olivia se quedó allí, sola, sintiendo el peso de sus palabras y temiendo lo que estaba por venir. Olivia permaneció sentada en el sofá, con las manos presionando con fuerza el sobre contra sus piernas. Su mente daba vueltas en círculos, tratando de encontrar un punto de apoyo que simplemente no existía. Isen había salido por la puerta sin decir a dónde iba y el sonido de silencio que siguió fue ensordecedor. Se puso de pie, caminando por la habitación sin rumbo fijo, con los ojos fijos en el suelo mientras su respiración alternaba entre laboriosa y pesada. Necesitaba pensar, necesitaba actuar, pero cada movimiento me parecía incorrecto, cada pensamiento vacío. Unas horas más tarde, la llave giró en la puerta y Isen entró, la expresión de su rostro aún más sombría que antes. No dijo nada de inmediato, simplemente dejó caer su abrigo en el sofá y caminó hacia la cocina, llenando un vaso con agua. Olivia lo siguió vacilante, deteniéndose en la puerta como si cruzarla fuera una barrera infranqueable. Finalmente, encontró el coraje para hablar. Isen, por favor, no podemos dejar las cosas así. Habla conmigo. Dejó el vaso en el fregadero y se volvió hacia ella con una mirada fría pero controlada. ¿Hablando contigo? ¿Qué más puedo decir, Olivia? ¿Crees que las palabras pueden deshacer lo que has hecho? ¿Qué pueden borrarlo todo? Respiró hondo, luchando contra las lágrimas que amenazaban con derramarse. No lo sé. Pero necesito una oportunidad para mostrarles que todavía hay algo aquí, que todavía hay un nosotros. Isen se rió sin humor, un sonido seco que resonó en la habitación vacía. ¿Nosotros? Lo destruiste, Olivia. Con cada mensaje, con cada excusa poco convincente, lo destruiste. ¿Y ahora quieres reconstruirlo como si fuera un castillo de naipes? Él se cruzó de brazos, apoyándose en el mostrador mientras la miraba como si estuviera esperando algo, cualquier cosa que pudiera convencerlo de quedarse. Dio un paso adelante con las manos extendidas en un gesto suplicante. Sé que hice todo mal, pero estoy aquí, en cuerpo y alma, pidiéndote que no te rindas con nosotros. Por favor, Isen, cometí errores, pero eso no significa que se acabó. Él permaneció en silencio durante un largo momento, sus ojos evaluando cada palabra, cada movimiento. Cuando finalmente respondió, su voz estaba llena de dolor que ya no intentaba ocultar. ¿Sabes qué es peor, Olivia? No es el hecho de que me traicionaste. Es el hecho de que, incluso ahora, todavía no has dicho toda la verdad. Olivia se quedó helada y su expresión se convirtió en una máscara de confusión y miedo. ¿Qué quieres decir con eso? Dio un paso hacia ella y su presencia dominó el espacio entre ellos. Lo sé todo, Olivia. Todo. No solo sobre él, sino sobre lo que ustedes dos hicieron. No me mires así, como si fuera inocente. ¿Crees que no sé que usaste mi confianza, mi estabilidad, beneficio? Que él era más que un simple amante, que había un plan en juego, algo que nunca tuviste el coraje de admitir.
Ella dio un paso atrás, respirando rápidamente, como si cada una de sus palabras fuera un golpe directo a su pecho. Yo, no sé de qué estás hablando. Nunca quise lastimarte, Isen. Nunca fue mi intención. Golpeó el mostrador con la palma de la mano y su paciencia se estaba agotando. ¿Intención? Tus intenciones no significan nada comparadas con tus acciones. Tú y él estaban planeando vender algo que era nuestro, algo que yo había construido con años de trabajo y sacrificio. Lo involucraste en nuestra vida, en nuestra casa, y pensaste que yo nunca lo entenderías. Sus palabras fueron como cuchillos que atravesaron cada capa de defensa que ella había puesto. Finalmente, soltó, en voz baja y llena de culpa, no quería que fuera así. Él me convenció, dijo que sería solo una oportunidad de ganar algo, de tener más de lo que ya teníamos. Isen dio un paso atrás y se cruzó de brazos mientras la miraba con expresión de incredulidad. ¿Entonces eso es todo? No se trataba solo de amor o deseo. ¿Se trataba de dinero, de ambición? ¿Y pensaste que podías jugar conmigo, con nuestras vidas, para satisfacer tu necesidad de algo más? Olivia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las palabras de Isen sacaron a la luz la verdad que había tratado de ocultar incluso a sí misma. Sabía que no tenía justificación alguna, pero aún así intentó desesperadamente hacerse entender. Estaba perdido, Isen. Me sentí asfixiado, atrapado en una rutina que parecía no tener fin. Él apareció como una salida, como algo que me hizo sentir vivo otra vez. Pero nunca quise perderte. Nunca. Isen negó con la cabeza, con una sonrisa amarga en su rostro. ¿Nunca quisiste perderme? ¿Crees que eso hace alguna diferencia ahora? No solo me traicionaste, Olivia, sino que destruiste la confianza que sustentaba todo lo que construimos. ¿Y para qué? ¿Por qué? Por culpa de un hombre que no me preocupo por ti como a mí me importó debido a un plan que solo trajo destrucción. Respiró hondo, intentando controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. Te lo di todo. Y todo lo que recibí a cambio fue una mentira. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de sus respiraciones agitadas. Olivia sabía que no había vuelta atrás, que necesitaba afrontar las consecuencias de sus acciones. Pero el dolor de ver a Isen, el hombre al que había amado durante tantos años, mirarla con tanto desprecio era casi insoportable. Dio un paso hacia la puerta, agarrando su abrigo y sus llaves antes de volverse hacia ella por última vez. Me voy, Olivia. No sé a dónde todavía, pero necesito un tiempo lejos de ti, lejos de todo esto. Tal vez entonces pueda entender cómo llegamos aquí. O tal vez no. Tal vez nunca lo entenderé. Abrió la puerta, dudó un momento, como si quisiera decir algo más, pero terminó saliendo sin mirar atrás. Olivia se quedó allí, sola en la habitación, sintiendo el vacío que Isen había dejado atrás. Sabía que las posibilidades de hacer las cosas bien eran escasas, casi inexistentes. Y en el fondo, sabía que merecía todo ese dolor. El vacío que se apoderó de la casa parecía reflejar exactamente lo que sentía Olivia. Las paredes parecían más frías, los pasillos más largos y los muebles más alejados, como si hubieran decidido alejarse de ella también. El sonido de los pasos de Isen mientras se marchaba todavía resonaba en su mente, resonando como un recordatorio insoportable de que se había ido. No fue un adiós definitivo, al menos esperaba que no lo fuera, pero el silencio que quedó atrás fue más pesado que cualquier palabra. Olivia se sentó en el sofá, con los ojos fijos en el vacío mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Le temblaban las manos y el sentimiento de culpa era abrumador, como una mano invisible apretando su pecho. El teléfono celular sobre la mesa vibró, pero ella no se movió para contestar. Sabía que sería él, el hombre que había entrado en su vida como un huracán y dejado un rastro de destrucción. Por un momento sintió enojo, pero esa emoción pronto fue reemplazada por algo más complejo, una mezcla de arrepentimiento y resignación. Sabía que las decisiones eran suyas, que nadie la obligaba a hacer nada, pero el peso de las consecuencias parecía mayor de lo que podía soportar. Finalmente, cogió su teléfono y vio su nombre en la pantalla. Dejó caer el dispositivo sobre la mesa y cerró los ojos, tratando de desterrar el recuerdo de cuánto había arriesgado y perdido. Isen, a su vez,
conducía sin rumbo por las calles. El motor del coche era el único sonido que llenaba el vacío a su alrededor. Había salido de casa porque necesitaba respirar, pensar, pero cada kilómetro que recorría parecía sumergirlo más profundamente en sus propios pensamientos. La traición de Olivia no fue solo un golpe a su confianza, sino un terremoto que sacudió todo su sentido de la realidad. Había confiado en ella, le había dado todo lo que podía y ahora estaba tratando de comprender en qué había fallado. Sentí rabia, sí, pero también una tristeza profunda que casi me paralizaba. No sabía si quería volver a enfrentarla o simplemente desaparecer, pero algo dentro de él insistía en buscar respuestas, en tratar de entender por qué. Después de horas conduciendo, Isen se detuvo frente a un pequeño bar que frecuentaba en otra época de su vida, mucho antes de conocer a Olivia. Entró, pidió un vaso de whisky y se sentó en una de las mesas del fondo, lejos de todos. El líquido le quemó la garganta, pero no alivió el dolor. Se encontró pensando en los últimos meses, en cómo había ignorado las señales, en cómo había dejado que las cosas se le escaparan de las manos. La idea de que Olivia hubiera elegido a otro hombre, y peor aún, que lo hubiera involucrado en algo tan profundamente ligado a la confianza que él había depositado en ella, era un peso que parecía imposible de soportar. Al otro lado de la ciudad, Olivia finalmente se levantó del sofá y comenzó a caminar por la casa. Cada objeto parecía un recordatorio de lo que se había construido y ahora estaba en ruinas. Las fotos en las paredes, los regalos intercambiados a lo largo de los años, incluso las pequeñas notas que Isen solía dejar esparcidas por la casa, todo parecía gritarle, acusándola en silencio. Sabía que no había excusa, que nada de lo que dijera podía deshacer lo que había sucedido, pero la idea de que él nunca regresara era un miedo que la hacía estremecer. Pensó en llamarlo, pero no supo qué decir. Cualquier cosa que dijera parecería vacía dada la magnitud de lo que había hecho. Mientras tanto, en el bar, un viejo amigo que no había visto en años se acercó a Isen. Era alguien que conocía su historia con Olivia, quien había estado allí al comienzo de su relación pero se había distanciado con el tiempo. Después de algunas palabras amables, el amigo se dio cuenta de que algo andaba mal y preguntó directamente qué estaba pasando. Isen dudó por un momento, pero finalmente soltó. Le contó todo, desde las primeras señales de que algo andaba mal hasta el descubrimiento de la traición y la conversación que habían tenido esa noche. Las palabras salieron con dificultad, como si cada una le costara un poco de sus fuerzas. Su amigo escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, pero sin interrumpirlo. Cuando Isen finalmente terminó, respiró hondo y dijo algo que Isen no esperaba. Tienes todo el derecho a estar furioso, a sentirte herido, a querer no volver a mirarla nunca más. Pero tienes que decidir si este es el final o si todavía hay algo por lo que luchar. Y esa decisión tiene que ser tuya, no suyo. Isen guardó silencio, reflexionando sobre esas palabras. Era cierto que la decisión estaba en sus manos, pero la idea de perdonar parecía imposible en ese momento. De regreso a casa, Olivia decidió llamar a su mejor amiga, alguien que sabía que sería dura con ella, pero que tampoco la abandonaría. Cuando su amiga respondió, Olivia comenzó a llorar antes de que pudiera decir algo. Entre sollozos, contó lo sucedido, admitiendo sus fracasos, sus elecciones y el impacto devastador que todo esto había causado. Su amiga escuchó pacientemente, pero cuando finalmente habló, su voz estaba llena de frustración y preocupación. «Sabías que esto no iba a terminar bien, Olivia. Sabías que estabas jugando con fuego y aún así seguiste adelante. Ahora tienes que afrontar las consecuencias, pero también tienes que decidir lo que realmente quieres. Porque si es Isen, hay que luchar, incluso si las posibilidades son pequeñas». Olivia colgó el teléfono sintiéndose aún más perdida, pero también consciente de que necesitaba hacer algo. No podía simplemente esperar a que las cosas se arreglaran solas. Comenzó a escribirle una carta a Isen, algo que pudiera explicar sus sentimientos, sus elecciones y, lo más importante, su arrepentimiento. Pero con cada palabra que escribí, me di cuenta de que ninguna parecía suficiente. Rompió el papel y volvió a intentarlo, pero el resultado fue el mismo. La verdad era que no sabía cómo arreglar lo que había roto. Mientras tanto, Isen todavía estaba en la barra, con su vaso vacío frente a él. Miró el fondo del vaso como si allí pudiera encontrar alguna respuesta a sus preguntas.
Las palabras de su amigo resonaron en su mente y se preguntó si realmente había algo por lo que luchar. Se sintió dividido entre el amor que aún existía y el dolor de la traición, entre el deseo de reconstruir y la necesidad de protegerse de más sufrimiento. Al salir del bar, Isen decidió irse a casa, pero no porque hubiera tomado una decisión. Sabía que necesitaba enfrentarse a Olivia otra vez, aunque solo fuera para decirle que no se podía hacer nada más. Mientras conducía, las calles parecían más oscuras y los caminos más largos. Aparcó frente a la casa, pero permaneció en el coche unos minutos, respirando profundamente y tratando de reunir fuerzas para entrar. Cuando finalmente abrió la puerta, encontró a Olivia sentada a la mesa, con los ojos rojos de tanto llorar. Ella se levantó inmediatamente al verlo, pero no dijo nada. Él entró a la sala, sentándose en el sillón, mientras ella permanecía de pie, esperando alguna reacción. El silencio entre ellos era ensordecedor, pero lleno de todo lo que había que decir. Isen permaneció en el sillón, inmóvil, mientras Olivia permanecía parada a unos pasos de él. El peso del momento era casi palpable, como si cada respiración llevara la tensión de todo lo que se había dicho y hecho hasta ese momento. Finalmente, levantó los ojos y la miró directamente. Ya no había ira ni frustración en sus ojos, solo un profundo cansancio, el tipo de agotamiento que se produce al llevar una carga durante demasiado tiempo. Olivia dio un paso vacilante hacia él, pero él levantó la mano y le pidió que se detuviera. No sé si hay algo más que puedas decir, Olivia. No sé si quiero escucharlo. Se quedó helada y las palabras murieron en su garganta. Durante los últimos días había ensayado 1000 discursos, pensado en todas las formas posibles de convencerlo de que todavía había algo que salvar, pero ahora, frente a él, todo parecía inútil. Isen suspiró y se pasó las manos por la cara, como si intentara organizar sus pensamientos. Pasé mucho tiempo tratando de entender qué salió mal, tratando de encontrar algo en mí mismo que pudiera explicar por qué elegiste esto. Pero me di cuenta de que esa no es la respuesta que importa. No se trata de lo que hice o no hice. Es sobre ti. Sobre tus elecciones, Olivia. Sintió el golpe de aquellas palabras y, por primera vez, no intentó defenderse. Tenía razón. Todo lo que pasó fue resultado de tus propias decisiones, de tu incapacidad para afrontar los problemas con honestidad. Isen continuó, su voz ahora más tranquila, pero todavía llena de un dolor que parecía inconmensurable. No voy a mentir, una parte de mí todavía te ama. Siempre lo hará. Pero otra parte, esa parte está rota. Y no sé si se puede arreglar. No sé si quiero intentarlo. Olivia finalmente se sentó, con las manos cruzadas en el regazo mientras lo miraba con ojos llorosos. Sé que destruí nuestras vidas, Isen. Y sé que las palabras no son suficientes para arreglar esto. Pero si tan solo pudieras darme una oportunidad, cualquier oportunidad. Haría cualquier cosa para demostrar que puedo ser mejor. Que puedo ser la mujer que te mereces. Apartó la mirada y miró al vacío durante un largo momento antes de responder. Pero tú no eres esa mujer, Olivia. Has tomado decisiones que muestran quién eres realmente. No digo esto para lastimarte. Lo digo porque es la verdad. El silencio que siguió fue como un abismo entre ellos, profundo e imposible de cruzar. Isen se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia afuera, como si buscara alguna respuesta en el mundo exterior. He tomado mi decisión, dijo finalmente, sin volverse hacia ella. Voy a seguir adelante. Tal vez, algún día, pueda perdonarte. No por ti, sino por mí. Porque cargar con esta ira no me hará ningún bien. Pero ahora necesito espacio. Necesito distancia. Olivia sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Sus palabras fueron definitivas y, por primera vez, se dio cuenta de que lo había perdido por completo. Aún así, había una extraña sensación de alivio mezclada con el dolor. No estaba gritando, no estaba destruyendo todo a su alrededor. Estaba eligiendo un camino que, en cierto modo, preservaba el respeto que aún existía, aunque fuera un hilo fino. En los días siguientes, Isen empezó a tomar medidas prácticas para reorganizar su vida. Encontró un pequeño apartamento no lejos de donde trabajaba y empezó a empacar sus cosas. Olivia intentó ayudarlo, pero él se negó cortésmente.
Era algo que necesitaba hacer solo. Cada caja que cerraba era como un cierre, un paso más allá de la vida que habían construido juntos. Al mismo tiempo, empezó a reflexionar sobre lo que quería para el futuro, sobre cómo podría reconstruir su vida sin cargar con el peso de ese pasado. Olivia, a su vez, empezó a buscar ayuda. Sabía que necesitaba comprender sus propios defectos, sus motivaciones, antes de poder seguir adelante. Buscó terapia, no solo para lidiar con la pérdida de Isen, sino también para enfrentar los demonios que la llevaron a tomar decisiones tan destructivas. Al principio fue difícil. Las sesiones fueron dolorosas y se encontró confrontada con verdades que había evitado durante años. Pero, poco a poco, empezó a sentir que había un camino, aunque fuera largo y solitario. El otro hombre, que había sido el catalizador de toda la destrucción, también enfrentó sus consecuencias. Isen, tras consultar a sus abogados, descubrió que podía responsabilizarlo legalmente de algunas de las acciones que él y Olivia habían planeado. No dudó en tomar las medidas necesarias. No lo hizo por venganza, sino porque sabía que era lo correcto. El hombre perdió mucho, su reputación, su carrera y, quizás lo más importante, el sentido de invencibilidad que lo había guiado hasta allí. Meses después, Isen estaba en un café, revisando unos documentos de trabajo, cuando una mujer se le acercó y le pidió sentarse en la mesa de al lado. Tenía una sonrisa amable y parecía alguien que no estaba cargada de secretos o mentiras. Comenzaron a hablar casualmente y, por primera vez en mucho tiempo, Isen sintió una chispa de esperanza. No fue nada grandioso ni abrumador, pero fue suficiente para recordarle que la vida continuaba y que podía encontrar algo bueno nuevamente. Olivia, que ahora vive sola, también ha comenzado a encontrar cierto nivel de paz. Todavía extrañaba a Isen todos los días, pero sabía que debía respetar su decisión. La terapia la ayudó a comprender no solo sus errores sino también sus motivaciones, y comenzó a trabajar para construir una vida más honesta, más fiel a los valores que había descuidado durante tanto tiempo. Todavía era difícil, pero sabía que estaba en el camino correcto. Isen y Olivia nunca volvieron a verse. Sus vidas siguieron caminos separados, pero ambos aprendieron lecciones profundas que los moldearon de maneras que nunca podrían haber predicho. La traición había destruido lo que tenían, pero también los había obligado a enfrentar sus verdades más difíciles. Y en cierto modo, los liberó. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos qué te pareció esta historia en los comentarios. Tu opinión es muy importante. Y no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Recuerda, aquí te lo dejamos claro, nunca apoyamos ningún tipo de traición. Hasta la próxima.